Algo muy curioso está ocurriendo. Tatiana Cloutier, fíjense en el apellido, fue designada coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. De Cloutier, expanista e hija de Manuel Cloutier, abanderado del PAN a la presidencia en 1988. En Nuevo Laredo, el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT, Encuentro Social, también anunció al mismo tiempo que el empresario Alfonso Romo será responsable de la estrategia y enlace con gobiernos, empresas y sociedad civil. Pues son los mismos Romo de Aguascalientes, que tienen muebleras y muebles de oficina y una serie de... sí es un personaje muy importante. Pero siempre ha estado con Andrés Manuel, no extraña. Lo que llama la atención es Tatiana. Tatiana Cloutier. Siendo hija de Maquío, siendo hermana de un diputado independiente. Que fue panista también. Y bravísimo. Bravo, sí, de ideales, parecía convicciones. Bueno, es interesante. Quiere decir que ella algo le ve, que él algo le ve. Me parece muy bien. Es de las únicas fichajes que dice uno que a todo dar. En sus antecedentes familiares hay una muerte que todavía no fue debidamente aclarada. La de su padre, desde luego, que muere en un accidente carretero, de esos que fueron muy frecuentes en los años 80 y 90, que es que alguien va por la carretera y de repente le sale al paso de un camino vecinal un vehículo muy grande y muy pesado. No, pero ese accidentó en la carretera México-Querétaro. Pero fue de ese tipo. No, parece que sí iba en exceso de velocidad y la camioneta dio vueltas y vueltas. ¿No era una combi? Una camioneta, no me acuerdo si era una... Creo. Combi, una Winster, una de Ford. Pues esto quiere decir, evidentemente, que en México la izquierda está muerta. Hay dos formas de pensar. O creo yo que los más ricos deben de pagar más impuestos, o creo yo que los ricos no deben de pagar impuestos para que así inviertan. O creo yo que los trabajadores deben de tener derechos, o creo yo que no los deben de tener para que la gente invierta y genere plazas de... Y aquí no existe ninguno que pertenezca a esa posición de izquierda, al contrario, son personajes que tradicionalmente provienen de la derecha. Estamos muertos en la página nueva en cuestiones de ideología. No hay nada bien hecho en este país. Sí. De que nos ponemos a criticar aparecen muchos defectos, pero debe haber también. Y sin embargo, cuando hablamos de cosas positivas, la gente nos reclama. Pero las hay. Mira, el Cártel Jalisco Nueva Generación es el crecimiento más importante de una organización en mucho tiempo. Si fueran venta de refrescos, sería una empresa impresionante, porque en menos de 2 años dominó todo un territorio, controló todo un territorio. Se profesionalizó, fichó más gente importante, parece que sus ganancias son millonarias. Si hacemos cosas bien. ¿Cómo se llama usted? Bueno, pero son delincuentes. Nos referimos obviamente a la actividad positiva para la sociedad que contribuye para el ingreso justo de la misma. No, entonces búsquenle ustedes porque yo no hay. Pero no, sin salirse de los refrescos. Ahí pues está la cooperativa Pascual, que es un titán ya que vende en toda América, en Estados Unidos, en Europa encuentra uno. Por eso cambiaron al pato, porque se parecía mucho al pato Donald. Entonces ya pudieron entrar al mercado de Estados Unidos. Y todo eso, FEMSA, por ejemplo, es una empresa mexicana.
y es la que vende Coca-Cola, Jarritos, Chaparritas, etcétera, etcétera. Entonces, y es mexicana. Tiene la concesión de la Coca-Cola. O sea, la Coca-Cola Company en México no vende directamente. Entonces, hay cosas que sí funcionan. En la iniciativa privada. En la iniciativa privada, claro. Bueno, en materia del pato fue Rafael Vargas, me parece que se llamaba el primer dueño de Pascual, y lo ganó en la corte, ganó la patente del pato Donald, del pato Pascual que se llamaba antes, y por eso le cambiaron a Donald. Pero, en fin, en México todavía hay cooperativas, y la gran solución no solo para México, sino para combatir la desigualdad del mundo son las cooperativas, como existe en Cruz Azul. Ya sé que tienen defectos en su operación y ya sé que finalmente sí ha habido cierta concentración de la riqueza, pero esa es la verdadera solución para evitar la desigualdad. El famoso, había una dirección en México que se llama Dirección de Fomento Cooperativo. Y el Banfoco. Y se extinguieron, desgraciadamente, cambió la ideología del gobierno. Pero no pudieron encontrar una obra buena de otro tipo que no sea iniciativa privada ni crimen organizado. O que dependa del gobierno. Que es su obligación. Como el café, o en una ocasión Dina se llamaba. Sí. La de vehículos de carga. Sí, dice el Nacional que fue malbaratada al sector privado. Aquel negocio también de coleccionar y industrializar fertilizantes. Fertimex. También. Fertimex pues era una gran empresa y cubría y vendía a toda Latinoamérica y demás. Pues eran empresas, pero de primera. Nacional Hotelera, por ejemplo. Ándale. Pero de primera. La manejaba un hotelero profesional, aunque era del gobierno. ¿Y por qué se han frustrado todos esos planes y empresas? Porque pues llegó la consigna de que el gobierno no debería tener esas empresas, que debería venderlas, que así funcionaría mejor la economía. Entonces, sobre todo Miguel de la Madrid y después Salinas se deshicieron de todas las empresas exitosas, se quedaron con las ineficientes. Y a cambio, ¿te acuerdas que hubo un presidente que les dijo a los industriales: politícense, entren a la política? Bueno, y entraron al PAN en grandes cantidades. El propio Cloutier era un dirigente empresarial, no un político. Y junto a él entraron 5 o 6 grandes dirigentes empresariales que han dirigido al PAN. ¿Y qué pasó? ¿Cómo les fue? Pues algunos bien, otros no tanto, pero pues, en general fueron políticos eficaces. El gobierno quiso crearse una competencia para que pudiera ser manejable. La dictadura perfecta. Porque dice Mario, ¿cómo les fue? Bien, a ellos. ¿A nosotros? No, a nosotros ha habido un desgaste del ingreso de la clase trabajadora que llegó a tener el 40 y tantos % en tiempos de Echeverría, el tan malhadado, y actualmente es del orden del 17%. Fíjate, hemos tenido un desgaste económico, un desgaste social, pero además tenemos un desgaste ya de credibilidad. Nos dicen, alguien llega y dice, yo soy político, y lo empiezas a ver con desprecio. Pues es que precisamente los políticos juegan el papel de pararrayos de las descontentos sociales. Es decir, nadie habla aquí en México de la desigualdad, por ejemplo. Nadie. Eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es el control de la inflación. Y si hay una enorme desigualdad, si hay hambre, si hay pobreza, etcétera, etcétera, es culpa de los políticos. Pero también es culpa de un sistema hecho para que no haya el empoderamiento de la clase trabajadora en este país. Cuando lo hubo, México pudo producir, por ejemplo, una empresa. ¿Cuál empresa en el mundo
podemos decir que existe y que pague el 40% de todos los impuestos de esa nación? ¿Y cuál empresa en el mundo subsiste pagando el 40% de impuestos de esa nación? Esa empresa fue Pemex. No el 40%, pero sí el 38%. Pemex pagaba el 38% de todos los impuestos. No es lo mismo, no es una empresa privada. No. Sí, pero regresando a la idea de la gente, ¿cómo se llama esa revista que sale los domingos que habla de política? Expansión. No, de política, que sale cada domingo. eso. Esa. Tiene un comentario de un hombre que dice, ¿Cuál es su segundo apellido? si los romanos nos vieran, si los griegos nos vieran, cómo vivimos ahora, se espantarían. Somos esclavos. No tenemos aspiraciones, no tenemos libertades, no tenemos nada. Nada más trabajamos para ganar lo suficiente para pensar que vivimos bien.